Le agradezco mucho que nos tome la comunicación. Sabemos que está en Washington y ya nos va a contar también por qué el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete. ¿Cómo está, secretario? Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Azucena. Un gusto poder saludarla a usted y a su auditorio. Al contrario, secretario, le agradezco que se desvíe un poquito de esto que están haciendo allá en Washington, que ahora nos va a contar de qué se trata. Pero antes, bueno, pues ha causado gran reacción las cifras que usted dio a conocer ayer en torno al tema de los desaparecidos. Habló de 37,485 desaparecidos en el país, 26,000 registros completos, 16,000 con huellas y fotos, 4,500 que tienen coincidencias con desaparecidos y 340 con certeza de desaparición o que ya están identificados. Es una numeralia rápida, lo platicamos ayer, de hecho, de manera extensa con nuestros compañeros reporteros, pero quiero empezar por el final, secretario. Hoy hablé con varias madres de desaparecidos y están viviendo una verdadera angustia al escuchar las cifras del día de ayer. Se preguntan quiénes son estos 340 de quienes se tiene la certeza de su desaparición y que ya están identificados, secretario. Son personas, Azucena, que 300 de esas personas tenían más de 10 años de desaparecidas. Se está contactando a las familias y lo que yo quisiera poner es en perspectiva, que creo que ayuda mucho, y gracias por esta entrevista, de lo que está ocurriendo. Desde luego hay una aceptación clarísima que detrás del tema de los desaparecidos, las desapariciones forzosas en México, hay una historia de mucho dolor, que no se puede ni siquiera pensar a ser racional. Es dolor, es exigencia legítima, es lo peor que le puede pasar a una madre o a un padre, no saber dónde está su hijo, su esposo, su familiar, su hermano, independientemente de la causa que haya dado origen a la desaparición. Así es. Y eso hay que entenderlo. Entonces, cuando doy ayer estas cifras, la sensación, la percepción son muy poquitas. ¿Dónde está mi familiar? ¿Por qué tan pocas ha hecho el Estado? Es una exigencia real. Pero de lo que estamos hablando es que, y di a conocer ayer, es que la ley que se promulga en materia de desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares y la creación de este Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que ayer instalamos, entró en vigor el 16 de enero de este año. De ahí se tuvieron que dar una serie de pasos, hacer un consenso amplio y una convocatoria amplia de quienes participarían de sociedad civil para formar el consejo técnico, los grupos de trabajo, y de ahí el trabajo arduo, el real, que no significa tener un ejército para estar buscando fosas clandestinas, sino hacer y utilizar lo que siempre dije desde que llegué a la Secretaría de Gobernación, las capacidades institucionales, realinearlas. Y esto significaba, empecemos por tener un registro nacional de quiénes son las personas que se han denunciado su desaparición, y este registro arrojó estas 37,000 personas, poco más de 37,000, que probablemente sean más. Sí, pero sí, es el lo que decía registro ayer. se está actualizando. Déjeme preguntarle, secretario, 340 con certeza de 37,485, ¿sí habla de alguna incapacidad del Estado? No, habla del primer esfuerzo. Desde luego habla de un retraso del Estado. Este tema en México lleva años, pero la ley que obliga a la Secretaría y al secretario de Gobernación con el que está hablando se puso en vigencia este año, 2018. Y el esfuerzo que se ha hecho de enero para acá ha sido tener este registro nacional, ver cuántas coincidencias tenemos de todos los registros y plataformas que tiene el Estado para llegarse de información. Debo decirle que el tema de las desapariciones en materia civil era un tema de características locales, de legislación local, no nacional. Sí. Generar además una ley federal que permitiera hacer una declaratoria de ausencia en condiciones especiales para que las familias pudieran acceder a beneficios que tendrían derecho y que al no estar la declaratoria de ausencia no pueden acceder a esos derechos de su familiar, como la derechohabiencia, la prestación social, los seguros, si es que los hay. Y además de eso, empezar a unificar las plataformas y las bases de datos de esos CEMEFOS locales, cada uno de los CEMEFOS en los estados,
para que cruzarlos con nuestra información, que además no son compatibles muchas veces los sistemas, nos arrojen coincidencias. Déjeme utilizamos sí, perdón, un doble sistema, el INE y las bases de datos nosotros, y dieron esas 26,000 coincidencias, y de aquí hemos ido depurando la información a 4,500, y este primer esfuerzo que son 340 personas. Déjeme preguntarle Entonces, no lo veamos como un retraso, sino como un esfuerzo importante. Déjeme preguntarle sobre esas 340 que creo que ahí se generó. Mire, le voy a leer un mensaje de una de las madres de las víctimas. Yo les preguntaba qué opinaban de este anuncio de ayer y algunas me decían, por ejemplo, ¿me van a llamar a mí? Ya les llamaron a los 340. ¿Quiénes son? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Dónde están? ¿Esos 340 secretarios son cadáveres ya identificados? ¿Qué es esta cifra? ¿Son cadáveres? Son personas que se encontraron sin vida, y estamos ya trabajando en un sistema de búsqueda de personas nacional con vida. Entonces son estos para poder buscar en asilos, hospitales, centros de adicciones, refugios, dónde podrían estar y localizarlas. Estos 340 son personas sin vida que ustedes tienen bajo resguardo. ¿En dónde, secretario? Pueden estar en los propios CEMEFOS. Pero no es que hayamos traído para acá los cadáveres, sino la ubicación de dónde están estas coincidencias y poder notificarles a las familias que se ha encontrado a su familiar y que pueden acudir a ese lugar, y si es necesario con gente de la Comisión Nacional de Búsqueda, y poder recuperar esos restos humanos y tener al menos paz. Y que tengan la exigencia así de justicia, pero ya sabiendo que se encontró a su familiar. De esas 340, ¿con cuántas familias ya se han comunicado, secretario? En este momento el comisionado nacional está preparando la información para precisamente en este tema darla a conocer y someterla al propio sistema y al propio consejo. Es información que debe de llegarle a las familias en lo particular, pero sí dar la certeza a los colectivos de familias o a las familias individuales que puedan comunicarse a la Comisión Nacional de Desapariciones, de Búsqueda de Personas, y ahí tener toda la información que requiere. ¿No hay posibilidad de que se haga pública los nombres de estas 340 personas y quitarles la angustia de no saber si entre estas 340 está el familiar de alguno de los 37,000? Lo que sería jurídicamente correcto es que se acerquen a la comisión. Ellos a ustedes. Por cualquier medio electrónico puedan acercarse a la comisión y los demás datos, ver si podemos tenerlos con reserva y dar la certeza nada más si eso no es su familiar. 340. No creo que sería una buena idea publicar una lista. Bueno, superado este tema de los 340, déjeme preguntarle respecto a los 37,485 desapariciones, ¿cómo se tienen catalogadas, secretario? ¿Cuántas desapariciones forzadas? ¿Cuántas por criminales? ¿Cuántas personas no localizadas? La clasificación se está elaborando. Ahorita el trabajo, quisiera dimensionarlo, Azucena, de qué se trata. La desaparición es un tema civil de carácter local. La desaparición forzosa es un tema que algunos códigos penales tienen. El encuentro de cadáveres que tienen registro dactilar es un asunto de los forenses locales, de cada uno de los CEMEFOS de las entidades federativas, con los atrasos que esto tiene y con lo dramático que ha sido, por ejemplo, lo que hemos sabido en días pasados que ocurrió en uno de los estados del país. Lo que no es compatible ese sistema con los sistemas que se tienen dactilares de los registros civiles. Uno es de huella rodada y el otro es de impresión simplemente. Entonces, conjuntar estas bases de datos, poner nuestras bases de datos de Plataforma México del AFIS que dan todas las procuradurías, de ahí a través de pasarlos en un examen pericial que se llama narcodactilia, dar una coincidencia y de ahí cruzarla con la base del INE para arrojar un nombre y una persona, incluso una foto. Bueno, ese es el esfuerzo que se está haciendo, y de ahí ya proceder con una legislación que apenas tenemos. No están ni instaladas en un solo estado de la República comisiones de desaparecidos que dice la ley general. Poder proceder a una segunda confirmación, sería terrible equivocarnos. Por eso estos 4,500 se está volviendo a buscar una segunda confirmación y llegar en este momento a los 340 para poder proceder a entregarlos a las familias. Así es, secretario. Va a continuar el trabajo.
Esto es un gran esfuerzo. Pensemos cuántos lustros lleva el país sin tener un solo dato de qué ha pasado con su familiar o desaparecido. No, y ayer y hoy que hablábamos con algunos familiares, decían, bueno, hay 340 identificados y quiero saber si es mi hermano, si es mi hijo, si es mi padre. Entonces, de ahí, pues, la angustia entendible de Es estas natural. horas de que pues, no se han comunicado con ellos, pero usted me dice que lo están haciendo y que ellos mismos pueden acudir a pedir información sobre estos 340 identificados particularmente. Desde luego. Sí, bueno. Y están abiertas, los colectivos de desaparecidos son gente muy organizada y quiero reiterar con el máximo respeto que detrás de cada asunto, de cada número que se dice aquí, no es un número, Sí, hay no, una no, es un persona drama. y es una historia de dolor. Es un drama. Sí, de hecho, están tan bien organizados que entre ellos ya se preguntaron si habían recibido alguna llamada de alguna identificación de los 340 y dicen que ninguna de las familias organizadas ha recibido ninguna llamada. Puede ser Si casualidad, acuden a la ¿verdad? Comisión Nacional de Búsqueda de Personas con el comisionado, encontrarán una respuesta, Muy sin bien. duda, de qué ha pasado y quiénes son esas 340, si hay coincidencia con su familia. Estos 337.485 desaparecidos, secretario, ¿son todos de esta llamada guerra contra el narco? No, es un sistema un registro nacional de desaparición de personas, de desapariciones forzadas. También existe un grupo de trabajo que está arreglado, además, y que está en la Secretaría de Gobernación, y que ellos tienen un registro de 4,000 desapariciones forzosas que podrían obedecer a esta guerra de criminales, de bandas de narcotráfico por las plazas, la lucha de las plazas en México. En fin, el trabajo tiene que ser unificado, y eso es lo que estamos haciendo, unificar nuestras plataformas y bases de datos que agilicen y potencien, multipliquen la capacidad de resultados, que la obligación de un Estado es darlos, y esto es lo que estamos haciendo de una ley que entró en vigor apenas este año. Bien, secretario, se ha hablado mucho de que los CEMEFOS tienen problemas para llenar las bases de datos y que no tienen dinero y que están rebasados, pero también pienso que hay una parte de incapacidad en los estados y también hay una parte de indiferencia respecto al tema de la desaparición. Ha sido un problema el asunto de la coordinación más allá del dinero, ¿no? Ese es uno de los grandes temas. Curiosamente, es una de nuestras grandes fortalezas como país, ser una república federada, potencia el impulso de los niveles de gobierno, pero desde luego hay estados con enormes carencias en materia de los CEMEFOS, con enormes carencias en materia de registro. Vamos, al día de hoy no hay un solo estado que haya podido constituir, como dice la ley general que se aprobó y se publicó a principios de este año, constituir su comisión especial de búsqueda. Entonces, secretario, solamente para terminar, 37.485, que pueden ser más, lo decía usted ayer. No me puede dar una cifra, se ha hablado de algunas cifras de desaparición forzada. ¿Usted me dice la cifra puede ser 4,000? Sí, eso es lo que nos informa el comisionado que tiene que ver con la protección a víctimas de personas, el comisionado Rojín. 4,000 de desaparición forzada. ¿Tiene alguna cifra aproximada de personas no localizadas o desaparecidas por criminales? Eso se junta con las bases de datos de las denuncias que se abren, y que muchas veces la pura denuncia es que no regresó su familiar, va saliendo a través de averiguaciones previas, y ese dato tarda un poco más en poderse dar a conocer. El registro lo esperamos tener, y que las procuradurías, incluyendo la General de la República, nos lo puedan informar si estas coincidencias que estamos teniendo pegan o hay coincidencia con averiguaciones previas que ellos tengan, sobre todo en las fechas en que ocurrieron los hechos o los hallazgos y el tiempo que llevaba el cadáver. Como puede ver, Azucena, no es un trabajo sencillo. No, en lo absoluto. Nada sencillo. Nos ha tomado es un años. trabajo lleno de dolor, pero lo que sí puedo decir es que hay un esfuerzo que ya tiene un sistema. Esto debe de seguir caminando y adelante, y que apenas fue este año y que se está trabajando en ello, y hay toda la convicción, la obligación y la responsabilidad para poderlo seguir haciendo. No me quiero quedar con dos últimas dudas, secretario, si me permite. Me dice, hay 37,000 y la siguiente cifra grande es 26,000 registros completos. Es decir, 26,000 registros con alguna parte, es decir, con algún cuerpo, es decir, ¿hay 26,000 cuerpos? ¿O hay 26,000 registros de denuncias completos? Que tengamos capacidad para tener datos que permitan una identificación y que tengan coincidencias con alguna o con dos bases de datos.
De ahí el número baja a 16,000, donde hay plena coincidencia con el cruce de datos con el INE. Ahora, no significa, y eso por eso pedimos una doble verificación, que esa persona que aparece en el INE efectivamente pueda ser la persona que se encontró. Sin duda es la que tiene la huella digital, pero probablemente no sea el nombre. En el menor de los casos, podría haberse sacado una credencial de lector de manera distinta, simplemente por suponer. Eso hace que tengamos que hacer un doble chequeo, porque no se valdría decirle a la familia un dato Pues sí, de algo que terrible, no es. claro. Sería un doble dolor. Entonces, en ese esfuerzo estamos trabajando. Bueno, secretario, pues le agradezco mucho la llamada. Sabemos que no está en el país. Ojalá que podamos platicar cuando esté por acá, porque bueno, pues sí, vale mucho la pena desmenuzar las cifras y entenderlas lo más claro y lo mejor posible en este gran esfuerzo. Por primera vez tenemos una cifra de desaparecidos que es enorme, dolorosísimamente enorme. Usted está en Washington también en un asunto pues de primera importancia, secretario. Estamos trabajando. Aquí vienen los presidentes de Centroamérica, del Triángulo Norte Centroamericano, Salvador, Honduras y Guatemala. Hay intención de continuar un diálogo que se inició el año pasado también en Estados Unidos, en el estado de Florida, y de seguir coordinando estrategias que permitan a la región generar prosperidad, que sin duda esa es la salida de mediano y largo plazo para acabar otro de los grandes fenómenos negativos que tiene el mundo de hoy y que nuestro país y nuestra parte del hemisferio no es exento, que es la migración, y sobre todo la migración laboral, la migración de las familias que tienen rostro de niño y rostro de mujer dolorosamente. Y lo que viene con ello, ¿no? El crimen organizado, las pandillas, el respeto a los derechos humanos y el florecimiento económico de la región. Así es, Azucena. Nosotros hicimos, cuando su servidor era secretario del Trabajo, la primera vez que podíamos firmar un memorándum de entendimiento con estos 3 países del Triángulo Norte para poder hacer una migración laboral ordenada y ver cuáles son las vocaciones productivas, los ciclos estacionales de necesidad de empleo que llegan migrantes, y si era posible que con amparo y protección de los gobiernos pudiéramos empezar a tener en esta parte sur del país y Centroamérica principios de migración laboral ordenada. Fue un muy buen esfuerzo que aquí se está retomando, y la idea es poder anunciar que se continúa, que se prorroga, claro, y que esto le permita abrir ventanas de oportunidad a los países y sobre todo a las personas. Bueno, secretario, ojalá que lo podamos platicar en cuanto concluya. Le agradezco mucho este tiempo, muy amable. Al contrario, Azucena, le agradezco mucho el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete.